esto fue lo que encontramos. Si tú, al igual que yo, leíste que dejar el gel antibacterial en el automóvil puede explotar si está expuesto a temperaturas altas, hoy te lo vamos a aclarar. Con la nueva normalidad y la llegada del verano, una de las temporadas más calurosas, es probable que carguemos con las botellas de gel antibacterial por todos lados. Y con esto me refiero a trasladarlas en el coche para no exponernos al virus que provoca el COVID-19. Aunque se ha extendido el rumor de que si se deja dentro del auto y se alcanza una temperatura muy alta, puede representar un riesgo, porque puede provocar una explosión. Entonces, ¿en realidad es peligroso tener el gel antibacterial en el auto? Quizás suene creíble porque el producto contiene alcohol, elemento inflamable, pero que no puede llegar a explotar en el interior de tu automóvil. Lo que sí puede ocurrir es que al usar gel antibacterial y después decidas prender la estufa o un cigarro, la flama puede prender tus manos por el residuo de alcohol en tu piel. En estas circunstancias, lo mejor es esperar a que se seque este rastro de alcohol inflamable en tu piel para poder realizar cualquier actividad en la que se requiera el uso de fuego. Sin embargo, existe una posibilidad de que pueda arder en tu coche por alguna otra razón. Por ello, se sugiere sacarlo del vehículo y ponerlo en la cajuela, o bien portarlo siempre en tu bolso, pues de esta manera vas a asegurar que tus manos y lo que posiblemente toques siempre esté limpio y desinfectado. Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó El más decreto de daños. beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea La pendiente economía para americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el La gran concentración de pendiente poder de mexicano. mercado en México. la transparencia gubernamental. Continúa. No es nada personal. Nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través de 1300 de amplitud modulada y por supuesto por internet en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM y en su caso en Solo Negocios Radio, nuestras redes sociales donde transmitimos también este programa. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de gobierno corporativo. La semana pasada estuvimos platicando de los principios de gobierno corporativo recomendados por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, así como el G20, que en su caso fueron emitidos el año pasado, 2023, en renovación de los que se tenían previos. Y en su caso, bueno, pues estamos viendo varias de estas instituciones que tienen emisión de recomendaciones o imposiciones normativas alrededor del gobierno corporativo, estar actualizando los mismos que le permitan precisamente pues al sector empresarial evolucionar en la implementación. Y ojo, hay ahorita una de estas tónicas políticas en contra de las políticas ASG, en contra de la gobernanza, y bueno, una serie de situaciones de entidades o empresas o intereses que no tienen el más mínimo interés más que en hacer dinero. Es válido. Vamos a entrarle al mercado y a competirlo, y a ver si así se puede, ¿no? Vamos a comentar entonces sobre este segundo capítulo de los derechos y el tratamiento equitativo de los accionistas, así como las funciones clave de la propiedad. La gobernanza corporativa y su estructura deben de proteger y facilitar el ejercicio de los accionistas en sus derechos y garantizar un tratamiento equitativo entre los accionistas mismos. Esto es importante por el siguiente tema, las mayorías. Y mire cómo precisamente mi argumento que acabo de señalar va en un contexto político donde las mayorías a veces expresan irraciocinios. Sí, la democracia, decía, si no me equivoco, Winston Churchill, creo que me podría equivocar citando a la persona, pero decían que era el peor sistema político que había, salvo porque era el mejor comparado con los demás, en función de precisamente sujetar a votación lo que propiamente en el Reino Unido terminó pasando hace unos poquitos años con el Brexit. Oigan, ¿quieren entrar en recesión y que nos dé hambre?
sí, vamos a votar por ello, ¿no? Como dicen, si promoviéramos este tipo de procesos en época de dinosaurios y dijeran, oigan, ¿quién vota por el meteorito? Todos votemos por el meteorito y nos extingue, ¿no? Bueno, algo así puede pasar con la democracia. La democracia puede decantar por decisiones completamente erradas de las mayorías. En esa tesitura, ante el contexto de la empresa dividida en acciones, vendidas las acciones al mercado, se requiere que se brinde derechos a esas minorías, derechos de trato equitativo. No importa que yo no sea miembro de la familia principal propietaria de la empresa, no importa que yo no sea un accionista preponderante porque no tenga suficiente número de acciones o tenga muy poquitas. No importa que yo no sea alguien que tenga gestación directa en el consejo directivo o vínculos estrechos con los principales accionistas o con los principales consejeros, etcétera. Yo tengo derecho a un trato equitativo y, en su caso, a derechos de minorías claramente determinables bajo la estructura jurídica del gobierno corporativo y de la asamblea y del estatuto de la empresa. Ese es el planteamiento en el fondo, ¿no? Los derechos de propiedad deben ser respetados, no importa la dimensión de propiedad, la capacidad financiera propia. Si tengo una acción, tengo derecho. Ese es el punto. Y aquí habla a un planteamiento extensivo. Oye, si tú abriste tu empresa o si se abrió la empresa a inversión extranjera, pues también la discriminación no es válida ni contra minorías ni contra extranjeros. O sea, de una vez vamos planchando el tema con claridad. Y yo creo que es de los puntos que se actualizan y que precisamente tienen como base disminuir estos riesgos de la exclusión y la discriminación. Vamos, no se trata de todos los beneficios para ti y los perjuicios para mí. Por ejemplo, ¿quieres mi dinero pero no me vas a dar derechos? Eso es absurdo, ¿no? Y ya no olvides derechos nada más de captar dividendos. No solo se trata de eso, que ese es el esquema más puro en la perspectiva de la teoría básica de derecho de empresa, de que el objetivo de poner la empresa es ganar utilidades. De acuerdo, claro, yo voy a invertir en una empresa acciones, aunque sea una acción o varias, con el propósito de que me paguen dividendos, pero también con el propósito de influir en la empresa y levantar la mano y decir, oye, yo no estoy de acuerdo que contamines, o yo no estoy de acuerdo que discrimines contra la contratación de empleados, o yo no estoy de acuerdo que depredes mercados por medio de prácticas monopólicas, o que con favoritismos o capitalismo de compadres que se ejerce en países como México y Estados Unidos, donde se beneficia a ciertas partes y no a los demás, por ejemplo, en compras de gobierno, o en compras monopólicas, o compras controladas por sobreregulación, pues de alguna manera es importante que señalemos que eso depreda al país en el largo plazo. O sea, si algo tiene dañado a México, ha sido esas prácticas. Si yo voy a ser accionista de una empresa, voy a dar la mano y decir, yo no quiero que se deprede el país hacia adelante. No tengo ese interés con el puro hecho de ganar dinero. Para esos efectos me agarro una pistola y me voy a asaltar gente, y es más fácil y directo y propio, ¿no? Que estar invirtiendo en empresas y tonterías así. Entonces, el punto en concreto es, los derechos de las minorías deben ser exaltados y notoriamente reconocidos en el estatuto, en la construcción normativa y de estructura del gobierno corporativo, y así el gobierno corporativo tratar, pues, el Consejo de Administración, a esos accionistas. Todos los accionistas deben de tener la oportunidad de levantar la mano ante presuntas violaciones de sus derechos con un costo razonable y sin excesivo atraso, sin sobreregulación, el tiempo factor central de recurso, etc. Ante estos elementos, plantea una serie de argumentos del por qué vale esto según la OCDE y escenifica algunos de estos puntos. Punto número 2A. Los derechos que deben de incluirse para los derechos básicos que deben de incluirse para los accionistas incluyen métodos seguros de registro de propiedad. O sea, oye, yo compré una acción, debo de ser reconocido por ejemplo, según la Ley General de Sociedades Mercantiles, en un libro de accionistas. Bueno, si lo hago en una página de internet que compré acciones en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, de México, de Europa, las diversas, pues debe haber un mecanismo en que diga, Alejandro Serrano Murillo compró esta acción de esta empresa X, ¿no? Ese es el propósito de derecho básico. O sea, no solo es que yo pague la acción y me diga
archivo electrónico que soy propietario de una acción X de X empresa, sino además en la empresa tiene que aparecer mi compra. Punto número 2, tener el derecho de transferencia de las acciones. Oye, la compré, pero también tengo el derecho de transferirla. No puede ser una acción que me la quede y no la pueda vender, que me quede atado y casado por siempre con ella. La evolución jurídica nos ha llevado a que ni siquiera el matrimonio es a fuerza. Ya no se requiere causales para mantenerse casado, ¿no? Bueno, pues mucho menos para mantener acciones. Número 3, tener acceso a material e información relevante de la corporación en forma regular y a tiempo. Oye, viene el reporte anual del 2023, se va a presentar en marzo. Yo quiero tener acceso a la información base que se presentó en el primero y el segundo trimestre, y quizá el tercer trimestre porque ya esté disponible. Y el cuarto trimestre estará disponible más adelante, pero yo ya puedo tener información de qué pasó en la empresa hacia atrás y cuál ha sido su evolución. Quiero saber cosas de hace 10 años porque la empresa tiene 20. Es válido que yo pueda pedir acceso a esa información. Recurrentemente a los demás accionistas se les reparte información a los 15 días de que termine el trimestre. O sea, terminó el 31 de diciembre, pues el 15 de enero se repartió información. Yo tengo que tener el derecho a tener esa información también, ¿no? Número 4, participar y votar en las reuniones generales de accionistas. Es un derecho fundamental. No tiene lógica alguna pensar en que yo pueda comprar acciones y no tenga derecho de voto base en una reunión de accionistas. Hay acciones preferentes y se le restringen ciertos derechos, como participar en el consejo de administración o incluso ciertos tópicos de control en la empresa, pero una asamblea general de accionistas no puede generar restricciones de este. Y entonces, en esa lógica, bueno, ver bien que las acciones que se emiten y se suscriben, pues de alguna manera tengan claramente el derecho de voto correspondiente. Punto número 5, elegir y remover miembros del consejo. Por ejemplo, eso sí puede estar en una restricción de acciones preferentes. Decir, oye, ¿sabes qué? Tú vas a entrarle y vas a meter dinero y vas a tener derecho a acciones y a participar en las asambleas generales, pero no tienes derecho a consejeros, perdón, y en particular a ocupar cargos de consejo o asignarlos, pero pudiera extenderse a elegir o remover. La recomendación de la OCDE es no, elegir y remover no lo pongas. Deja que elijan y remuevan aun cuando tengan acciones preferentes, perdón. Pero, bueno, pues es algo que se puede sujetar a discusión. Obviamente, compartir los dividendos de la corporación, que ahí la parte preferente es, te toca primero a ti, ante una, por ejemplo, inminente quiebre, pues si hay algo de dinero rescatable, pues primero los preferentes, ¿no? Por eso sacrificarían algunos otros derechos, pero ciertamente todas las acciones tienen que tener, pues, acceso a los dividendos, es el objetivo básico de invertir, ¿no? Y obviamente también, y esto sí yo creo que por ningún motivo se les puede quitar, elegir y designar, así como aprobar al auditor externo. O sea, quien tenga las facultades de revisión para los efectos de poder levantar la mano y decir, oye, esto está mal, es fundamental el derecho, ¿no? Bueno, punto número 2, los accionistas deben estar informados suficientemente y tener el derecho de aprobar y participar en las decisiones concernientes a los cambios relevantes de la corporación o los fundamentales, como modificaciones al estatuto, artículos de incorporación o documentos de gobernanza de la empresa, la autorización de suscribir más acciones cuando se diluyen y estos temas, y luego 3, las transacciones extraordinarias, incluyendo la transferencia de activos corporativos, para hablar de temas de escisión, venta, o ya disolución de la sociedad. Entonces, temas relevantes. Deben tener todos los accionistas acceso a temas relevantes. O sea, no puede ser que, decidieron los accionistas vender la empresa y pues tus acciones ya se vendieron también. Así no funciona el universo. Para nada. Voy a corte. Regreso en segundos, no se vaya. Siga aquí en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Radio Mexicana, nuestras noticias, es servicio a la comunidad.
Yo soy Sofía Salgado y el día de hoy en Hablemos de Cine estaremos platicando de West Side Story, una de las películas más galardonadas de todos los tiempos. Así que si a ti te interesa esta información, pues te espero el día de hoy en punto de las 7 de la tarde por Hablemos de Cine. Les saluda su amigo y servidor Alonso Rojas el Malilla y los invito a que no se pierdan del dicho al hecho este jueves en punto de las 6 de la tarde. Nos acompañará en cabina el doctor Arturo Trejo con un interesante tema médico. Todo esto y más en punto de las 6 de la tarde a través de Radio Mexicana, Nuestras Noticias 1300 AM. Habla Maru Campos. Por tu seguridad, avanzamos en la implementación del modelo Centinela, con 610 nuevos elementos en la Policía Estatal y la Agencia de Investigaciones bien capacitados. Pusimos en operación 6 subcentros Centinela que nos permiten responder mejor. Redujimos los homicidios en 21% y logramos importantes detenciones llevando a los criminales ante la justicia. Por la seguridad de todos, juntos damos resultados. Maru Campos, gobernadora. Segundo informe de resultados. ¿Domingo de bajón? Para nada. La Hora Nacional les va a traer un programa súper especial. Tendremos un episodio nacional preparado por Paco Ignacio Taibo II y desmentiremos algunas de esas noticias falsas que andan poniendo al internet de cabeza. Además platicaremos con Saúl Alvidres sobre su libro y documental de Noam Chomsky y José Mujica. No se lo pueden perder, escúchenos este domingo a las 10 de la noche. Nosotros, Leonor y Char, los esperamos con entrevistas y reportajes buenísimos. Una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Es la Hora Nacional. Promover derecho a la alimentación adecuada. Ofrecer descuentos a estudiantes al viajar por carretera. Proteger el patrimonio y derechos culturales de los pueblos originarios. Cuidar los ecosistemas. Actualizar la tabla de enfermedades de trabajo. De septiembre a diciembre del 2023, el Senado aprobó más de 150 asuntos legislativos que benefician a todas y todos los mexicanos. Senado de la República. 65ª legislatura. Radio Mexicana, Nuestras Noticias, es servicio a la comunidad. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio, seguimos platicando de los principios generales de las recomendaciones de gobernanza corporativa de parte de la OCDE y del G20, el grupo de los 20 países más poderosos del mundo, podríamos llamarle. Yo le quitaría el acotamiento poderoso, simplemente el G20, llamémosle, ¿no? Porque digo que mucho poder no creo que lo diluya tanto en 20 países. Más bien es capacidad económica. Pero bueno, el punto en concreto es que se suscribe en el 2023 esta modificación de los acuerdos o de las recomendaciones para mejores prácticas de gobierno corporativo y publican lo correspondiente. Damos lectura de ello. Punto número 3. Los accionistas deben tener la oportunidad de participar efectivamente en el voto de las reuniones de accionistas y deben estar informados de las reglas, incluyendo procedimientos de voto, que gobiernan esas reuniones. Esto es bien importante, porque decir, tienen derecho a voto y luego vas, no, pero tenías que venir vestido de verde. Oye, pues a mí nadie me dijo, no, pues ya no puedes votar, ¿no? O alguna estupidez así. Bueno, las reglas transparentes, factores centrales de una economía de libre mercado. No hay prácticas monopólicas, inferido, los derechos de minoría se respetan. Número 2, y son equitativos de tratamiento por acción. Número 2, no hay sobreregulación. Número 3, hay transparencia plena para estar informado y tomar las mejores decisiones. Incluye saber las reglas. Si a mí no me clarifican las reglas a la hora de participar, pues difícilmente puedo tener una participación efectiva y funcional para los intereses integrales de la sociedad. Entonces, en esa lógica, transparencia, ¿no? Dentro de este rubro del punto número 3, el inciso 1 dice que los accionistas deben de estar informados con suficiente tiempo sobre las fechas, el formato, la ubicación y la agenda de la reunión, para efectos de que sepan qué decidir. Oigan, vamos a cambiarle el nombre a la entidad. ¿Es importante o no es importante? Oigan, vamos a cambiar el formato. Se acordarán, por ejemplo, un cambio que a mí me parece notable en México, digo, le voy a ese equipo, cuando el Club Deportivo Guadalajara, Asociación Civil, se hace una conversión a Club Deportivo Guadalajara, Sociedad Anónima. O sea, de ser una asociación civil, no lucrativa, se convierte en una empresa comercial, lucrativa y especulativa.
Así es. Y tiene importantes cambios estructurales normativos y de obligaciones y demás. Otro punto importante de pensar, oye, vamos a cambiar el objeto social. El objeto social, yo he insistido cuando hablamos sobre todo de derecho de empresa, y estamos por empezar una investigación para formular algunos documentos que sirvan incluso hasta juicio o reformulación legislativa, si es posible, de hacer ver que las autoridades están equivocadas en usar el objeto social como la actividad específica de una empresa. A mí me parece una megatontería que lo consideren así y una desatención absoluta a sus procesos de educación jurídicos, administrativos, económicos, de empresa y demás. Pero bueno, ya, X. El punto en concreto es que yo sí puedo tratar, en términos de una misión y una visión, en el nivel de una planeación estratégica, los tópicos de la actividad genérica, del espíritu de la empresa. Esta empresa es una empresa de servicios, de medios de comunicación, aquí donde estamos en Radio Mexicana, Radio Ram. Esta empresa es una empresa que tiene el espíritu de brindar comercialización de productos al menudeo, supermercado X, a donde vamos a comprar el mandado. Esta empresa tiene el espíritu de manufacturar autopartes para venderlas a una empresa armadora que hace coches. Pues Delphi, o ya no se llama así, API, creo que se llama, ¿no? Etcétera. ¿Sí me explico? O sea, tienes un objeto genérico de lo que te quieres dedicar. No te puedes dedicar a todo, es cierto, o te puedes intentar dedicar a todo, pero hay divisiones. Y entonces puede ser, bueno, yo soy una empresa controladora de múltiples empresas que se dedican a muchas otras cosas. También es válido. Esos son objetos sociales, expectativas generalizadas de la actividad económica de la empresa, no las específicas, no las especializadas. Pero bueno, más allá de esa discusión, si vamos a cambiar el objeto social de la empresa, yo accionista debo tener el derecho de saber cuál es el propósito, cuál es el razonamiento, qué estudios de mercado, qué análisis de precios, qué análisis financieros, qué análisis jurídicos, qué riesgos vamos a enfrentar para enfrentar estos mercados. Y yo llegar a la Junta y decir, mi voto es así porque estoy informado. Si voy a ciegas, pues ¿cómo, no? Bueno, vámonos al punto subíndice o inciso, número 2. Los procesos, formatos y procedimientos de las reuniones deben de permitir un trato equitativo a los accionistas. Oye, ahí están los mayoritarios, tienen el 70% de las acciones, yo tengo una acción. Y llego y digan, oigan, quiero dar una opinión. No, tú no tienes una acción, no puedes hablar. Pues gracias, pero así no puede funcionar un sistema democrático. Yo con mi solita acción debo tener el derecho a levantar la voz y decir, yo no estoy de acuerdo, o sí estoy de acuerdo y respaldo algo, o parcialmente estoy de acuerdo, por las razones X, Y y Z, sobre todo si en realidad fui informado. Y si no fui informado, puedo levantar la mano y decir, oigan, a mí ni siquiera me dieron la información, ¿no? Pero el punto en concreto es que los actos de imposición de las mayorías a ciegas de las minorías no son correctos. Y ante eso es el señalamiento de estos puntos particulares en estas recomendaciones del gobierno corporativo de la ONU. La empresa y sus procedimientos no deben por ningún motivo provocar incremento en costos y dificultar, sobreregular, la emisión de los votos en la decisión de una asamblea de accionistas. Es la esencia del punto. Oye, el domicilio legal de la empresa es aquí en Ciudad Juárez, pero la reunión la vamos a ir de Sri Lanka. Allá nos vemos y el que caiga, pues tiene derecho a voto. No, pues gracias, ¿verdad? No tengo la menor idea cómo puede costar un vuelo a Sri Lanka, pero es carísimo, porque ¿cuánta gente de Ciudad Juárez va a Sri Lanka? O sea, a la Ciudad de México nos sale barato, o relativamente barato, porque pues, mucha gente vamos a la Ciudad de México, pero a un lugar donde casi nadie va, se vuelve el costo es exuberante, más allá de la distancia. Entonces, no me generes costos irracionales para suscribir un voto. Hoy en día, con la tecnología y con la legislación mercantil correspondiente en México, modificada para efectos de validar las asambleas telemáticas, pues ya no hay pretexto, ¿no? Puedo hacer mi sesión desde mi cama y participar y votar y expresar mis ideas. No me dificultes los procesos para emitir mi voto, ¿no? Inciso número 3, las reuniones o asambleas generales de accionistas deben permitir la participación remota de los accionistas en las jurisdicciones para facilitar y reducir los costos que estos accionistas incurran para su participación. Digo, las telemáticas. Clavadísimo, ¿no? Estas reuniones deben ser conducidas de manera que garantice acceso a la información equitativa, igualitaria
Y las oportunidades de participación de todos los accionistas. O sea, no me hagas un meeting donde nada más sea como el estilo estos de webinar, donde nomás pueden hablar los que están allá y los que estamos fuera no tenemos acceso. No, tenemos que todos la posibilidad de ponernos a camarita y levantar la mano y decir, yo quiero decir algo, ¿verdad? Y suscribir mi voto. Y que sea válida mi participación jurídicamente porque esté reconocido en la legislación correspondiente y en la jurisdicción donde se encuentre, y dos, en su caso, quizá en el estatuto también, si eso es lo que jurídicamente es correcto. Esos son los puntos en concreto. Inciso número 4, los accionistas deben tener la oportunidad de preguntar al consejo, incluyendo al auditor externo, y plantear cosas a la agenda o a la parte de asuntos generales, que muchas veces se recomienda que no tengamos asuntos generales, sino que realmente se suscriba una agenda integral, para proponer resoluciones con limitaciones razonables. Se entiende que va a haber limitaciones. Oigan, yo quiero que esta empresa que es color verde se pinte color multicolor, ¿no? Color el arcoíris. Pues sí, pero eso cuesta bien caro. No podemos incrementar gastos tan fuertes para satisfacer una visualización particular de colores. Pero lo podemos hacer de 2 colores, escojan 2, ¿no? Ah, bueno, esa es una limitante razonable, por decir un ejemplo. ¿Sí me explico? Oye, vamos a cambiar el objeto a una empresa plenamente de inteligencia artificial. Corran a todos los empleados. Ah, caray, espérame, eso cuesta un mega dineral en México por las liquidaciones de 3 meses y su sueldo y todas estas cosas. O puede traer consecuencias en políticas ASG, o puede traer bla, bla, bla. ¿Sí me explico? El punto en concreto es que las resoluciones seguramente van a estar limitadas, pero razonablemente limitadas a estos accionistas, sobre todo los minoritarios. Y el punto número 5, la participación efectiva de los accionistas en las decisiones corporativas clave, como la nominación y elección de los miembros del consejo, debe ser facilitada. O sea, sí debe de abrirse. Entiendo que puede haber accionistas preferentes. Ok, analicemos qué tratamiento especial le vamos a dar. Pero, ojo, en general, todos deben tener el derecho de levantar la mano y decir, oye, es que esa persona no es adecuada porque tiene tal conflicto de interés y yo lo sé. Es importante escuchar esa voz, ¿no? ¿Puedes probarlo? Va, adelante. Bueno, los accionistas deben poder dar a conocer sus visiones, incluyendo este tema de votos de los accionistas y las remuneraciones o las compensaciones a los miembros del consejo y ejecutivos clave que son aplicables. Y yo comentaba cuando platicábamos del Código de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo del Consejo Coordinador Empresarial Nacional, que a mi gusto el tema de compensaciones debe extenderse a la empresa completa. O sea, la estructura organizacional en rangos salariales, dependiendo de rangos jerárquicos de empresa, debe de ser decidida por el Consejo y en su caso tocar base con los accionistas. Y les oigan, el puesto más bajo va a tener un valor 1 y el puesto más alto va a tener un valor 7. 7 niveles de salario. ¿Es correcto o es incorrecto? Según aquel PowerPoint de los japoneses, sí, no tengo idea si sea válido, pero sí sé que Carlos Sadman de IMEF ha planteado que en términos de productividad analicemos las diferencias de ingresos salariales entre el nivel más bajo y el nivel más alto jerárquico de la empresa con los coeficientes de Gini. Y entonces ahí sí los accionistas pueden decir, vamos a una empresa más equitativa. Constriñamos a que Gini nos dé un mecanismo de medición viable. El componente de equidad y compensación, los esquemas para el consejo y los empleados deben ser sujetos a aprobación del consejo y en su caso de los accionistas. Al final del día es dinero que le quites al accionista de las ganancias y sabe el accionista que no va a obtener esas ganancias si no paga buenas remuneraciones. Voy a corte, regreso en segundos. No se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4:28. Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana. Nuestras noticias. 40.000 watts de potencia, transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329. Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Ya sabes que en la vida hay retratas cosas que duelen, pero no vale la pena perderla, solo para que deje de doler. Y no la vayas a regar, la cosa es bien sencilla si te metes en
¿Sabías que en México más de la mitad de los embarazos en adolescentes no son planeados? No te precipites. Las unidades de salud cuentan con diferentes métodos anticonceptivos para ti y son gratuitos. Tu bienestar importa. Tú tienes derecho a elegir. Infórmate, decide y disfruta. Acude a los servicios amigables o accede al chat comolehago.org. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Gobierno de México. Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud. ¡Y arrancan! Ni las trampas del chescolín detienen al elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina. Si no quieres quedar peor que una piedra, mejor no consumas crack o piedra. Consumirla daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación, Gobierno de México. Radio Mexicana, comunicando nuestras noticias. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio, tercer segmento del programa. Seguimos platicando de este código de mejores prácticas de gobierno corporativo. El nombre es Principles of Corporate Governance o Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y el G20. Pero el punto en concreto es que es un código de mejores prácticas que recomiendan esas entidades en la evolución de estas implementaciones. Bueno, inciso número 6 del capítulo 2. Los accionistas deben de poder votar en persona o en ausencia con efectos iguales para cualquiera de los dos tipos de voto. ¿Qué es en ausencia? Bueno, pues con un proxy, con un poder, decir, oye, ¿sabes qué? Fulano, no voy a poder ir a la reunión, pero pues yo te doy mi poder y estoy de acuerdo con votar sí a la disposición o a la pregunta A, ¿verdad? Y entonces, bueno, ya va la persona y votará en representación. Eso es un derecho que se pueda ejercer. O la parte telemática, ¿no? La parte de asambleas remotas. Bueno, inciso número 7, los impedimentos para votar transfronterizos deben ser eliminados. O sea, no sean discriminadores contra sus extranjeros. Tienes un accionista extranjero, debes dejarlo votar. Oye, no, es que es guatemalteco, ¿cómo va a votar en México? ¿Qué te importa? ¿Qué tiene que ver eso con nada? ¿No? Esa es la esencia del argumento. No podemos jugar a obtengo tu dinero y luego te niego tu voto porque vives en otro país o vives en otra ciudad o lo que sea. Los impedimentos, las limitaciones transfronterizas no deben de existir por ningún motivo. Inciso, bueno, ya nos vamos al punto D, que es como el punto 4, ¿no? Los accionistas deben de, incluyendo a los accionistas institucionales, o sea, los que provienen de fondos de inversión, deben de permitirse consultar entre ellos los temas de derechos básicos de los accionistas, como están definidos en estos principios, sujetando a excepciones que prevengan el abuso. O sea, esto es, puede haber como grupitos, ¿verdad? Oigan, vamos a hacer una reunión, los que manejan Afores, y yo que tengo mi única accionista frente al 70% de la familia tal que tiene las acciones, y en su caso, pues de alguna manera, pueda yo aprender con mi acción única de la manera de interactuar de los accionistas institucionales que tienen gran experiencia con todas las empresas a esto. Un efecto free rider, ¿no? Como le decimos en economía, el efecto de aquella persona que aprovecha el recurso plantado. Por ejemplo, si una persona en la informalidad está ocupando una calle, pues esa persona se asume no paga impuestos y por lo tanto no participó para poner la calle y mantenerla. Pero si la ocupa, está en un efecto free rider porque ocupa la calle
y la utiliza y la explota a su favor sin haber pagado por ella. Ese es ese efecto. Bueno, en este caso, un accionista minoritario pudiera tener una ganancia de aprendizaje con estos grandes inversionistas. Pero, por otro lado, también puede haber abusos en donde se tomen determinaciones o criterios que incluso se promuevan decisiones cooptadas a partir de abusar de minorías. Eso también debe evitarse. O sea, por un lado debe incidirse en que se difunda el conocimiento ampliamente, se difundan las mejores prácticas, se difundan las mejores determinaciones o flujos de información para entender y tomar decisiones, pero también se debe evitar que haya cooptaciones irregulares, takeovers o estos mecanismos en donde se compran de manera, no se dice agresiva, pero de manera, o sea, la empresa no está en venta, pero de repente llegan a tal nivel de valores las ofertas que la venden a fuerza, ¿no? Ese tipo de esquemas hay que disminuir su probabilidad. Punto número 5, todos los accionistas con los mismos tipos de acciones, se reconoce que puede haber diferentes niveles con, por ejemplo, preferentes, todos los que tengan el mismo nivel tienen que ser tratados igual, punto. O sea, tienes acciones series tipo A, igualito, tienes preferentes tipo C, igualito, etcétera, ¿no? Como las quieran llamar, o como jurídicamente puedan llamarse. Pero no puedes tratar diferente a un accionista del mismo tipo que a otro. Todos los inversionistas deben de tener información acerca de los derechos de cada tipo de serie. Oye, yo vengo aquí a ver qué voy a comprar, qué acciones comprar, y veo a esta empresa y tiene 5 tipos de serie. Y no me dicen qué clasificación y qué tratamientos y qué derechos tiene cada una, pues eso no tiene sentido. Transparencia en la oferta ante el mercado. Cualquier cambio en los derechos de votación o en los derechos de las acciones tienen que estar claramente transparentados. Cualquier cambio debe ser aprobado plenamente, no necesariamente por una mayoría absoluta o cosas así, pero sí al menos transparentemente expuesto, justificado y en su caso aprobado conforme al estatuto correspondiente. Y el punto número 6 que se desglosa, las transacciones entre partes relacionadas deben de ser aprobadas y conducidas de manera que garantice que no hay conflicto de intereses y protege los intereses de la empresa y sus accionistas. Por ejemplo, el director general tiene una empresa que, por su lado, por su cuenta, por su familia, suministra papel. Y la empresa de la que es director general empleado necesita comprar papel. Pues cómprasela a la empresa del director general, órale, pero estamos dando un beneficio. Oye, es que nos está dando un descuentazo. Pues sí, pero estamos dando un beneficio y ese descuentazo quizá esté fundamentado en irregularidad. Cosas, ¿verdad? Pasan. Entonces, hay que tener aprobación de las relaciones que pudieran ser sujetas a problemas de partes relacionadas. Me ha tocado ser asesor de 2 empresas que eventualmente estas, después de que yo soy asesor constante, se convierten en proveedor y cliente. Y me han ofrecido el proveedor, oye, me presentaste al empresario X y por lo tanto me compró y te voy a dar una comisión. Espérame, hay un problema de potencial conflicto de intereses, porque me convierto en una parte relacionada indirecta, no jurídicamente o fiscalmente, al ser asesor dependiente de honorarios de las 2 empresas y luego estar cruzando comisiones. Es algo que como mínimo debe transparentarse, si no es que aprobarse y mucho más enfáticamente quizá negarse. En términos de un proceso interno donde un director o un directivo o un empleado determinado o un consejero o un accionista es parte relacionada de una empresa proveedora o cliente, tienen que tener la transparencia y la aprobación para poder administrar los conflictos de interés y evitarlos a toda costa, ¿no? Inciso número 1 de este punto 6. Los conflictos de interés inherentes entre partes relacionadas deben de ser reconocidos. Oigan, está esto, aguas. Oye, pues es que es el único proveedor, o es el mejor precio y es legal la venta y ya lo transparentamos. Bueno, ya lo vimos, ya lo aprobamos, ya lo analizamos, ya analizamos los riesgos. Adelante con el beneficio que se va a brindar a esa parte relacionada. O no hay beneficio, qué bueno, ¿no?
No hay beneficio, simplemente es una operación normal y punto. Órale, va. El tema es que estemos claros de dónde estamos pisando y si podemos aprobar y si podemos, incluso en ese proceso de aprobación, negar para evitar conflictos de intereses. El inciso 2 dice que los miembros del Consejo y sus ejecutivos clave deben de requerir apertura al Consejo para saber si directa o indirectamente o por medio de terceros tienen interés material en cualquier transacción que afecte a la corporación. Y esto es clave, pero esto es ya regulación del Consejo de Administración específica, porque de origen estamos hablando de un capítulo de accionistas, pero aquí es un derecho de los accionistas, porque da su consejo y decirles, oigan, ¿ustedes tienen aquí conflicto de interés? ¿Tienen interés material en las determinaciones que se hacen de compras, de ventas, de adquisiciones, de créditos, etcétera, etcétera? Es fundamental conocerlo, y ya sea directo, indirecto, por ejemplo, mi esposa, o terceros, por ejemplo, un primo o hasta un amigo cercano que pudiera provocar conflicto de interés. Fundamental tener ese derecho como accionistas para mejores prácticas en estos procedimientos. El ideal es que no lo haya. El ideal es un tratamiento, se me fue el concepto, pero básicamente como de plena imparcialidad, como presuntamente es un árbitro, ¿no? De alguna manera funge un poquito, aunque no es propiamente el puesto de árbitro de un partido de fútbol, pero funge un poquito esa función. Tiene que haber una imparcialidad de parte de los consejeros en los procedimientos y demás agentes económicos involucrados. Pero el punto en concreto es que se deben de evitar en la medida de las posibilidades, y si no se pueden evitar o hay conveniencia para la corporación en función de la oferta que está en el mercado, pues de alguna manera mínimo dejar reconocido, oigan, esta operación se decidió por estos parámetros, pero se sabe que hay un interés material de Juan, el director de operaciones, o de Pedro, el consejero independiente, o de Luis, el accionista patrimonial, ¿no? Ese consejero patrimonial accionista. Ese es el tema importante en esta materia. No debemos de permitir transacciones de partes relacionadas sin reconocer que lo son y las implicaciones, porque además recordemos que para efectos fiscales la propia OCDE construye los criterios de declaraciones de impuestos a partir de partes relacionadas y precios de transferencia, y pues obviamente tener partes relacionadas haciendo operaciones y no hacer las declaraciones correspondientes, pues ya es así como que un problema potencial de sanción. Y si encima ni siquiera lo reconociste, pues olvídate, ante una revisión de autoridad puede convertirse en un mega conflicto jurídico, ¿no? Bueno, voy a hacer corte, vamos al último segmento, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Radio Mexicana, nuestras noticias, es servicio a la comunidad. ¡Arráncate, México! Es el comienzo, todo estará mejor. Movimiento Naranja, y el futuro está en tus manos. Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano. Es el comienzo, todo estará mejor. Movimiento Ciudadano. Hay veces que vale la pena recordar el pasado, mirar tu hogar y pensar en el partido que te apoyó para tener tu casa propia. Observar a tus hijos graduarse, gracias a que tuvieron una educación gratuita. Y reflexionar que México vivió mejores épocas, aun cuando algunos decían que estábamos mal. Hoy, vale la pena mirar al pasado para recordar que el PRI sí te apoya. PRI. Oye, hay algo muy importante que debes de saber. ¿Y qué mejor manera de explicártelo que como dice mi abuela? Al buen entendedor, pocas palabras. Exacto, abue. Ahí te va. El domingo 2 de junio del 2024 se llevarán a cabo las elecciones estatales de Chihuahua. En ellas se elegirán a las personas que se integrarán al Congreso del Estado y a los 67 ayuntamientos. ¿Ya ves? Toda la información en pocas palabras. Este 2 de junio pasemos del dicho al hecho y evoluciona. Al buen entendedor,
toda la información. En el sello editorial INE tenemos obras para niñas, niños, aunque nuestras ideas y opiniones sean distintas. Para adolescentes y jóvenes. El país tiene uno de los mayores retos. También sobre temas de interés general. La participación ciudadana en la democracia. Así como publicaciones especializadas. La democracia va mucho más allá de las elecciones. La cultura democrática es para toda la ciudadanía. Conoce las colecciones y descárgalas en INE.mx. INE. Acelera y haz crecer tus ventas. Anúnciate aquí en Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Solo llama al 613-1314 y pide ser atendido por los expertos en ventas. 613-1314. Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Impulsa lo que buscas. Quédese con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal, señores? Buenas tardes. ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Es un placer saludarles. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, amigos? Como siempre estamos aquí. Ya conoces las voces de nuestros contenidos. Ahora, conoce sus rostros. Nuestra programación está disponible en Facebook, Radio Mexicana, Nuestras Noticias 1300 AM. Radio Mexicana, Nuestras Noticias 1300 AM. Entra, dale like y empieza a seguir nuestros contenidos. Radio Mexicana, Nuestras Noticias 1300 AM. Sigue tu programa favorito, interactúa con nuestros conductores y checa la información del momento. Súmate a nuestra página de Facebook, Radio Mexicana, Nuestras Noticias 1300 AM. Varias personas están sumándose. ¿Tú qué estás esperando? Dale like a Radio Mexicana, Nuestras Noticias 1300 AM. Síguenos y crea comunidad digital con nosotros. En Radio Mexicana, Nuestras Noticias, generamos la opinión ciudadana. Continuamos en Solo Negocios Radio. Último segmento del programa y vamos al punto número 7 de este capítulo 2. Los accionistas minoritarios deben de protegerse o deben ser protegidos de acciones abusivas o por medio de intereses de los accionistas controladores, ya sea que ejerzan directa o indirectamente, y que debe haber medios efectivos para resarcir los resultados de esos abusos. Debe de prohibirse abusos autointegrados, ¿no? Básicamente, a lo que se refiere esto es que se pueda permitir que los accionistas controladores mayoritarios puedan ejercer ciertas funciones en donde se asuman riesgos que no eran originalmente considerados por empresas. Ahorita yo hablaba del objeto social, pensándolo desde la perspectiva de la planeación estratégica. Oye, vamos a poner una empresa que se va a dedicar, vamos a pensar, a los medios de comunicación. Un mercado muy tradicional hoy en día, demasiado ordinario, es el de los celulares. Yo podría mandar a hacer a una empresa, por ejemplo, china, carcasas y aparatos celulares con la marca Alex, vamos a decir una tontería, ¿no? Y empezar a venderlos aquí. Y esos aparatos tener su mecanismo y su software adaptado, no sé, Android o Apple, que, bueno, Apple no me lo permitiría, más bien Android tendría que ser, para efectos de venderlos aquí en el mercado mexicano. Y entonces yo puse esta empresa y mandamos a hacer estas compras y pusimos esta marca, hicimos esta difusión de publicidad y estamos vendiendo. Y es un mercado ya tan competido, tan reconocido, que en realidad no es seguramente tan redituable hoy por hoy. Seguramente para ciertos niveles de ventas que logran empresas tamaño Samsung o Apple, pues sí, da rentabilidad. Pero empresas pequeñas que entran al mercado no necesariamente tendría. Se me está ocurriendo una idea, nada más. Pero ¿qué pasa si en la decisión corporativa, habiendo invitado a accionistas minoritarios, vamos a decir, Juan Pérez tiene una acción en mi empresa y yo con mi familia controlo el 70% de las acciones, que no solo va al 51%, al 50% más uno, sino al 66% más, para llegar a tomar decisiones incluso mayoritarias plenamente? ¿Qué pasa si de repente les planteo, bueno, esta es la estructura de la empresa y vendo esta acción? Juan Pérez la compra y entiende, esta empresa aspira a una rentabilidad de 10% anual con un riesgo de tal nivel equiparable a esta otra empresa o esta otra empresa que ahí en el mercado puedo medir.
Y tengo reconocido el riesgo, tengo reconocido los alcances, tengo reconocido los gastos, conozco la empresa, le entro y mete y compra su acción y ese dinero me beneficia no solo a mí, Alejandro, sino a la empresa más que nada para ejercer sus funciones. Excelente. ¿Qué pasa si de repente en una decisión corporativa alocada decimos, ¿saben qué? Vamos a entrarle ya a este mundo de la virtualidad? Yo no sé si han visto, hay estas páginas de comercialización sobre todo en Facebook, que dice que las cosas son supra baratas, cosa que a mí me parece un mega fraude, pero no sé. Y he visto algunos aparatitos anunciados y luego he visto algunos temas de tecnología que empiezan a plantear la posibilidad de hacer celulares de un tamaño tan pequeño como esto que estoy poniendo en la pantalla, que es la cajita de los audífonos, un tamaño muy pequeño, y más bien lentes de contacto o lentes físicos en donde se vea la información del celular. Incluso hace 15 años en pláticas TED, de estas de educación, se planteó un proyecto de estos, en donde con una serie de adaptaciones de equipos que entonces existían como una proyector y como una fondo de pantalla para proyectar y como estos lentes con ciertas pantallitas que pudieran verse bien al ojo humano y un audífono y un micrófono y una cámara, se dieran órdenes y reconocimientos y cosas que hoy en día muchos de nuestros dispositivos ya empiezan a aplicar, pero todavía un paso extra. Y entonces plantear, vamos a entrar en este negocio y ya dejamos de comprar carcasas ordinarias de celular y nos vamos exclusivamente a lentes con esas cositas, ese audífono y esa camarita y ese aparatito controlador, ¿no? Oye, no es el mismo mercado al que me invitaste, diría Juan Pérez, el de la Acción 1, y entendería, es un riesgo más amplio. Por ejemplo, ese tipo de esquemas de aparatos de la plática de TEDx que se empezaron sobre todo en formato pilotos, empezaron a mover y luego vinieron algunos lentes de estos cibernéticos con cámara, empezaron a prohibirlos en restaurantes en Estados Unidos. Oiga, no puede entrar aquí a estar filmando quién está en el restaurante. Digo, sigue pasando, sobre todo con espionaje y estas cosas, pero pues que no fuera descarado, ahí entro con mis lentes acá, con cámaras y cosas así, pues la gente va a sacar de onda, ¿no? Entonces, empezó a haber restricciones de que fueras conduciendo, trayendo los lentes que te están poniendo cosas aquí en la pantalla y que te distraen del camino y que te pueden poner en riesgo de tener un accidente. Empezó a haber riesgos de que la gente fuera caminando y distraída leyendo lo que salía en la pantalla, después atravesaba una calle y la atropellaban, o atropellaba a otra persona caminando, yo qué sé. El punto en concreto es que estamos hablando de un aparato completamente diferente a una carcasa de celular que te pones con la mano en el oído, o que en el peor de los casos te pones un auricular, o lo pones lejos para hablar en speakerphone. Pero el punto en concreto es que no es el mismo aparato, no es el mismo mercado y no es el mismo riesgo. Y si yo abusivamente voy a cambiar de mercado, tengo que dejarle su derecho inalienable al minoritario para levantar la mano y decir, no estoy de acuerdo y yo me salgo, vendo la acción. Yo no voy a ser una empresa tan riesgosa que quizá mañana ganemos 70% de rentabilidad o perdamos todo, porque el mercado no asimila el procedimiento. Están a punto de salir los Apple Glasses, ¿no? O algo así se van a llamar, con nuevos aditamentos. Ya se habló con las autoridades que habían estado restringiendo estos mismos lentes hace 10 años. Yo no sé mucho de esa información realmente, pero sinceramente lo dudo. Buscan evolucionar la tecnología, pero no necesariamente sea equiparado, porque además eso ha sido bien tradicional, que la tecnología vaya equiparada de la legislación. Entonces las restricciones yo las veo venir inmediatamente cuando empiecen a salir estos aparatitos. Además de que todavía no tienen la simpleza de estos lentes que traigo yo ahorita puestos, que son lentes normales para leer. O sea, tienen cosas, tienen una cámara y tienen un aparato y tienen un audífono, se notan que son electrónicos y que tienen algo más allá de unos lentes normales para ver, ¿no? O lentes de sol incluso. Entonces, ante el cambio de estructura completo, pues mínimo debe tener la transparencia para los accionistas minoritarios y escucharlos y decirles, oye, el riesgo va a cambiar estructuralmente porque es un mercado nuevo completamente. ¿Qué le parece? Vamos a cambiarnos al mercado ahora de inserción de chip cerebral, que ya implica un problema de meterle una cosa al cerebro del ser humano, o sea, no sé, una operación o algo, que lo vamos a hacer en cualquier tienda ahí en supermercado o en centro comercial, y ya con eso tienes todo para estar hablando y demás, aunque no traigas ningún aparato físicamente en tu cuerpo. ¿Parece sensato? Suena una locura.
Y te imaginas el riesgo que implica eso, desde nada más meterle algo en la cabeza de la persona, ya tienes un mega riesgo, ¿no? Y luego encima, pues que no van a tildar de loco, o si la gente lo asimila para andar caminando en la calle hablando solo, porque en realidad sí trae una intercomunicación con alguien, como cuando traemos el teléfono o el auricular, ¿no? Ese tipo de cosas cambian estructuralmente riesgos. No tienes transparencia debida, violas este punto número 7, en donde no se abuse de los minoristas en función de la capacidad de los controladores, de los accionistas mayoritarios, en cualquier métrica de decisión o de determinación. Obviamente esto de los riesgos pues fue solo un ejemplo. Pero en fin, bueno, punto número 8, los mercados y el control corporativo deben de permitir la función eficiente y transparente de la operación. Inciso 1, las reglas y procedimientos de la gobernanza para la adquisición de control corporativo en los mercados de capital deben de tener reglas claras para qué va a pasar si hay fusiones, si hay decisiones, venta de activos, articulación o transparencia para que los inversionistas entiendan cuáles son sus derechos y sus circunstancias. Las transacciones deben ocurrir de manera transparente para que haya condiciones justas y protección de los derechos de todos los accionistas. ¿Se acuerdan? Hay una película que refleja lo que presuntamente pasó con el procedimiento de crecimiento de Facebook, ¿no? Se llama The Social Network. Una de las partes en particular, de la revista, hacia mi memoria rápidamente, es cuando diluyen acciones, cuando empiezan a adquirir nuevos ángeles inversionistas, inversionistas institucionales intermedios, y llegan y diluyen las acciones. Y entonces de repente uno de los accionistas dice, oye, pues yo era el segundo accionista más importante, y ahora mis acciones representan una nada. ¿Qué pasó? Nadie me transparentó el procedimiento. Hubo demanda supuestamente con el procedimiento y el muchacho terminó con una reintegración de recursos, pero al final del día, ¿para qué meterse en esos problemas? Transparente los procedimientos a todos los participantes accionistas, a los socios. Y el inciso 2 del punto número 8, hay que evitar, esto es un tema interesante porque hace ratito lo comenté indirectamente, están estas acciones de compra plena, ¿no? O sea, es que tienen su nombre, pero se me olvidó, pero en la bolsa de repente está esta empresa, tiene 30% de sus acciones en la bolsa, el 70% lo domina una familia y ya se va desintegrando esa familia y entonces ya empieza a diluirse, ¿no? Y de repente llega alguien y dice, te compro las acciones, en vez de comprártelas en 10 que valen, te las compro en 50. Pues ya nadie va a decir que no, y es un takeover, es una compra agresiva, vamos a decir, no ese es el concepto financieramente empleado, pero bueno. Emplear mecanismos contra takeovers, contra estas compras agresivas, no deben de ser utilizados para proteger al Consejo de Administración y su obligación de respuesta o de transparencia. O sea, tenemos que tener cuidado que ese Consejo de Administración siempre esté obligado a transparentar sus relaciones, sus decisiones y sus omisiones. Mecanismos corporativos para ocultar eso, por ningún motivo deben de estar permitidos. Y ese es el punto en concreto del capítulo 2. Agradezco su atención. Nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde, aquí en Solo Negocios Radio. Pásela excelente. Muchas gracias. Gracias, Arturo, en cabina. Muy buenas tardes. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios.